Hola Eva, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Laura? Bien, 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 súper, súper feliz de estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación. Claro, claro, gracias a ti Sí. por haber aceptado venir. Me encanta nuestra conversación de hoy y me encanta conocerte en pantalla. Sí, es verdad, porque tenemos que decir a la gente que nos está viendo que en realidad tú y yo no nos conocemos, pero esta es la Sí, magia de las redes, ¿no? sí, un día como que no sé cómo te encontré y te encontré y fue como, ella también habla español, pero no es española. Y es como que habla, no sé, como que me dijiste, sí, hablo francés, español, le gusta la astrología, la espiritualidad, y entonces fue como, le voy a escribir y vamos a conectar porque justo necesitaba empezar a aprender astrología yo, que estoy empezando. Y le pregunté a Laura qué opinaba de las escuelas y todo, y al final me dio recomendación, bueno, lo digo por si a alguien le sirve, de Casa 11 en Argentina y Pablo Flores en Chile, ¿verdad? Sí, 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 bueno, yo Casa Once no conozco yo directamente, yo nunca he estudiado en Casa Once ni con los profes de Casa Once, pero tengo amigas que han estudiado allá, entonces por eso tenía como la referencia. Y Pablo Flores sí que lo conozco y he hecho máster con Pablo Flores y bueno, y me gusta mucho la forma como él comparte la información de astrología, el conocimiento astrológico, entonces por eso lo recomiendo así a ojo cerrado, mejor dicho, porque me parece que tiene algo muy, muy fácil, ¿no? Muy, muy simple, es Claro, accesible, exactamente. claro, eso me pareció empezando a estudiar astrología, que es muy denso, o sea, a mí me pasó que con Casa 11 es muy denso, o sea, es como, entonces, bueno, tomé un curso nomás, así que a ver si Sí. sigo con Pablo Flores después, pero bueno. Bueno, es lo que pasa un montón con la astrología. La gente empieza a estudiar y rápidamente uno se siente como en la mitad de la piscina astrológica, ¿sabes? Como que te botan y tienes un montón de conocimiento y es súper profundo y es súper complejo y uno no sabe cómo hacer, ¿sí? Sí, Pero sí, sí, sí. poquito a poco, por eso la astrología es un camino, a ver, yo digo con mis amigas astrólogas que uno empieza a estudiar astrología, pero uno nunca termina de estudiar astrología, ¿sí? Es un Claro, claro, camino claro. súper largo. Igual que el tarot, uno siempre está en el camino del aprendizaje y entendiendo más y más cosas. Exactamente, yo tengo la impresión que yo llevo muchos años en el camino de la iniciación, es como todavía. Sí, es que uno le da como cosa leer así. A veces a mí me dice, léeme el tarot y es como, a ver, si sé el 10% seguramente o ni siquiera de todo lo que hay que estudiar sobre el tema, ¿no? Y es como tan amplio, imagino como la astrología así, súper grande ese tema. Exactamente, y es un tema que en la astrología tú empiezas a estudiar y se empieza a abrir como un acordeón. Entonces abres un tema y luego empiezas a abrir otro tema y luego empiezas a abrir otro tema y empiezas así y encadenas una idea con otra idea y esto te lleva a una búsqueda infinita, ¿no? Pero por eso Sí, también es sí, súper importante, me parece que es súper importante para la gente que quiere estudiar astrología, ser muy conscientes también que es un conocimiento que no puede ser únicamente llevado desde la mente. O sea, si nos quedamos solamente en la teoría astrológica, se vuelve densa, se vuelve pesada, se vuelve, no sí. entiendo esto, cómo me lo como lo de cortico, Claro, ¿no? La astrología claro, tenemos que claro. traerla a nuestra vida cotidiana, a nuestra Sí, práctica, a sí, sí, integrarla sí. acá, ¿sí? Sí, es el tema de hoy, la astrología, porque empezamos así a 100, pero no hemos ni siquiera introducido Bueno, el video. mira, hay mucha No, vamos a hablar de ascendente, astrología. ¿Sí? hay En fin, muchísima energía Aries en este momento en el cielo. Entonces sí, estamos ¿viste? así. ¿Viste? Llegué así como, ni siquiera presenté nada, ni siquiera te presenté. Bueno, No te Laura, cuéntanos, preocupes. cuéntanos de ti, quién eres para la comunidad aquí que está escuchando. Sí. Bueno, mira, para las personas que no me conocen, las personas que no me siguen todavía en redes, yo me llamo Laura, soy astróloga y canalizadora de registros akáshicos. Son las dos herramientas con las que trabajo principalmente, ¿sí? Ujú. No sé qué más contar, aparte de eso, siempre que me hacen esta pregunta me quedo. ¿Hace cuánto empezaste a estudiar astrología y por qué? Cuéntame. Uy, bueno, esta pregunta ya me la han hecho antes y me encanta responderla. Yo empecé a estudiar astrología en realidad cuando tenía como unos 15 o 16 años. Siempre me gusta decir que la astrología llegó a mí en un momento en el que la necesitaba. Fue una herramienta que llegó a mí
Pero la verdad, al principio empecé a estudiarla muy por encima, muy poco serio, no leí cosas muy profundas, sino que empecé a estudiar muchísimo los signos, los arquetipos, luego los planetas, luego los aspectos. Empecé como etapa por etapa y sobre todo observando muchísimo, ¿sí? Pero Entonces, llegó a ti, como que te encontraste un libro así en tu casa o qué no, para onda? Sí. nada. Fui a hacer una consulta con una mujer, yo vivía en Bogotá en esa época, en Colombia, y fui donde una señora que hacía terapia con, pues, hacía un montón de cosas, espérate, hacía Reiki, hacía terapia con piedras, litoterapia, ahora sé que se llama así, ¿no? Pero en ese momento no sabía, ¿sí? Y pues era adolescente, estaba también como en un momento de búsqueda, de cuestionamiento, de qué sentido tiene el universo, un poquito, ¿qué es esto? Me ¿Sí? encanta que te apareció a la adolescencia esto, como en Creo que crisis. siempre había estado ahí, yo siempre he tenido curiosidades, siempre he sido muy inquieta mentalmente. Y Ujú. fue esta mujer la primera que me leyó mi carta natal y fue la primera que me dijo, ay, tú podrías estudiar astrología, como que te iría bien. Y yo, ¿qué es eso? O sea, no tenía ni idea, ¿sí? Yo, ni idea. Pero me quedó la curiosidad, ¿sabes? Y dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé a leer y empecé a estudiar. Y cuando empecé a estudiar y empecé a entender, me enamoré y dije como, wow, qué bonito esto. Qué Wow. bonito este lenguaje. Me Sí, encanta preguntar eso a las personas, cómo te llegó, ¿sabes? Como que cada uno tiene su historia, sí. así como de conexión con el Sí, universo. para mí al principio fue una relación muy íntima con la astrología, es decir, nadie sabía que ya a mí me interesaba la astrología, en mi familia yo no le conté a nadie, ¿sí? Porque decía como, "Uy, no, ¿qué van a pensar?" Como el juicio, mi propio miedo, mi propio juicio personal. En realidad mi familia no habría tenido ningún problema, pero fui yo la que, pues siendo adolescente, no estaba segura. Entonces yo no dije nada, sino que fui leyendo por mi lado, fui investigando por mi lado, fui observando y ya fue mucho más adelante, cuando tenía 27 años, con el retorno de Saturno, acá tocándome la espalda, que Sí. dije, bueno, ya no, esto es lo que quiero hacer. Ahora sí me lanzo, ahora sí lo materializo. Ah, me encanta. ¿Y para qué tú usas la astrología? Como, bueno, ¿para qué te sirve de manera general y para qué te sirve a ti, digamos? O sea, como, ¿por qué usas la astrología, sabes? A ver, para mí la astrología es una herramienta. Es una herramienta como puede ser el yoga, como puede ser el tarot, como pueden ser las piedras, la litoterapia, las runas, ¿sí? Es una herramienta que es un lenguaje simbólico, porque eso es la astrología. Y para mí es un mapa, Ujú, literalmente, que nos permite entender nuestro funcionamiento interno. ¿Sí? No tiene, para mí la astrología no nos habla mucho de lo que está pasando afuera, o en mi caso no es la forma como trabajo con la herramienta, ¿sí? ujú, Para mí la astrología es un reflejo del mundo interior y profundo de la persona, pero como está afuera, entre comillas, es decir, lo vemos visualmente en la carta ujú, natal, pues leer la carta ujú, es una manera de traer a la conciencia eso que está pasando allá adentro y que quizás no ujú. hemos visto, que Es un quizás reflejo, un espejo. exactamente, Ya, exactamente, exactamente. La ley de la correspondencia en los 7 principios universales. sí. Es todo lo que está pasando afuera realmente está pasando adentro y todo lo que está pasando arriba realmente está pasando abajo. Entonces la carta básicamente lo que me permite es entender, me da comprensión sobre un proceso que la persona está viviendo, un proceso que la persona está atravesando, ¿sí? Para mí la Claro. astrología no está para responder preguntas exactas, yo no lo utilizo de esta forma, no trabajo con astrología predictiva, por ejemplo, o determinista, pero la astrología está ahí para acompañar en el proceso, ¿sí? Acompañarnos en el camino de ese propio conocimiento, conocimiento personal. Claro, claro. Entonces, al final, digamos que lees la carta como dónde están las tendencias, casas, energías, y en base a eso haces interpretaciones con las cosas que están relacionadas, que te da información sobre esa persona, o eso es. ¿No? Sobre todo es lo que la persona trae a la sesión, ¿sabes? Hay esta forma de ver la astrología también, en donde te das cuenta que la carta natal, de una cierta manera, está sellada. Es decir, si tú me das una carta natal de una persona que yo no tengo enfrente y que no conozco y que está al otro lado de del planeta,
Yo te puedo leer la carta teóricamente, ¿sí? Ujú. Teóricamente porque me estudié, me leí los libros, me hice los Claro. cursos, sí, me lo estudié. Yo teóricamente te puedo leer la carta, pero eso no sirve para absolutamente nada. Es cuando la Mm. persona viene y está enfrente tuyo y empieza el intercambio, empieza el encuentro entre la Claro. persona y yo, y ahí la carta cobra sentido, ahí la carta se abre, como que se desvela a eso que yo puedo Ok. ver en el momento, O ¿sí? sea que necesitas la conexión con la otra persona. Claro, necesito a la persona, necesito, porque el discutir con la persona me va a mí permitir entender en qué momento del proceso está, ¿sí? Mm. Y qué es eso que en la carta, en el momento de la cita, en el momento de la consulta, debe ser traído a la conciencia. Por eso Vale, siempre, vale, vale. claro, por eso Ujú. siempre me gusta decir que una carta natal nunca termina de leerse, nunca termina de interpretarse, Mm. nunca termina de entenderse. No es que en una cita uno ya diga todo y ya todo quede claro. No, pues no, Claro, es me como, no, ya encantaría. me la leí. Claro, no, ya me leí la carta ya por vida. Por la lectura por vida. Sí, Sí, no, no funciona así en realidad. ¿Sí? claro. Es conocimiento que siempre se está actualizando. En realidad la carta es una espiral ascendente y siempre tenemos que volver a ella porque Ujú. nuestras formas de comprender los símbolos que están en la carta cambian, porque somos seres que fluctúan, que cambian, que viven experiencias, que aprendemos, por Dios, menos mal. Claro, es como que la información va llegando, yéndose según el camino, el momento del camino de vida, ¿no? Claro, Mm. claro, porque imagínate que la carta astral nos habla de un lenguaje y sobre todo los símbolos son arquetipos. Entonces tú puedes conectar con la energía alta de un signo, como puedes conectar con la energía baja de un signo. ¿De qué depende Claro, eso? De tu proceso individual. claro, claro. ¿Sí? Ya, acá tenemos una pregunta, ¿eh? Claro, Pueden hacer cuéntame. pregunta, si quieren, ahí abajo pueden dejar y se las contestamos. A ver, tenemos una pregunta. Y sobre formaciones, pero para no ser profesional, sino para leer tu propia carta, ¿proponéis algo? O sea, que Ahora, creo en que... ese, sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí, 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 sí. El año pasado lo hice en francés, porque yo vivo en Francia en este momento. Entonces, el año pasado propuse los primeros módulos de un curso de astrología que está dirigido para personas que quieren aprender a leer su propia carta natal. Y este año lo voy a hacer en español vía Zoom. Así que tienen que estar pendientes a las redes, porque seguro lo voy a anunciar por ahí. Pero sí hago este tipo de, sí estoy empezando a hacer este tipo de cursos porque en realidad es lo que más me gusta. ¿Sí? Qué bueno. Sí, es compartir la astrología y que cada persona se pueda volver autónomo e independiente en su propio proceso. Claro, 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 claro. Al final la autolectura es muy importante también en el tarot porque te llega otro tipo de información y quién mejor que tú sabe, ya tiene como más información sobre uno mismo, ¿no? O sea, uno tiene la información de uno mismo, entonces al final llega Claro, como mensajes diferentes. claro, y nadie se conoce mejor que uno mismo en realidad. Lo que pasa es Mm. que se nos dificulta confiar en nosotros, pero en realidad nosotros nos conocemos mejor que nadie. Claro, claro, al final es como ese proceso de concientizar las cosas en Claro, el proceso. claro, y Me gustó lo que dijiste de la lectura de astrología, que claro, la información te va llegando según el punto de vida en el cual estás. Cuando, ¿cómo saber eso? O sea, ¿cómo saber en qué punto está la persona cuando te pide lectura? O sea, eso es, no sé, es como que bueno, me... mira, acá hay diferentes técnicas, ¿ah? Y cada astrólogo trabaja con su manera, ¿no? Esto es súper importante saberlo. Cuando uno hace una sesión de astrología o hace una sesión de cartas, de tarot o de registros akáshicos, como estamos hablando de un lenguaje simbólico, es súper importante hacerlo con una persona con la que nosotros sentimos que conectamos, ¿sí? Porque Mm, de todas maneras estamos en un ejercicio interpretativo. Entonces hay una parte de mi mirada, de mi filtro, que pasa a través del ejercicio de la interpretación. ¿Sí? No estamos hablando de un lenguaje completamente objetivo, frío y separado, distante de la experiencia humana, ¿no? Entonces cada astrólogo va a trabajar también con herramientas que le han ayudado a él o a ella en su propio proceso y bueno, también es el resultado de su propio camino, ¿no? Por eso uno también ujú. cuando se dedica a esto hace un montón de trabajo personal detrás para estar disponible para el Claro, otro, ¿no? claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces, yo personalmente
como también trabajo con registros akáshicos, yo he aprendido a trabajar muchísimo con mi sensibilidad a la hora de leer una carta. Es decir, que yo conecto con la energía de la carta y literalmente le pregunto a la carta como, bueno, a ver, ¿dónde pongo el ojo? ¿Qué me interesa? ¿Sí? ¿Dónde pongo el foco? Y generalmente ahí donde la carta me invita a ser mirada, algo está pasando. Un tránsito fuerte, está pasando el Sol, o está pasando Plutón, o está pasando Saturno, o el nodo sur, o el nodo norte, ¿sí? Está pasando algo ahí en la carta que me está pidiendo o me está invitando a que yo lo traiga a la conciencia a través de las palabras, ¿sí? Otros astrólogos van a trabajar con otro tipo de herramientas, con los ciclos de Saturno, con los ciclos de Urano, con los ciclos de Neptuno, bueno, Plutón, ya depende mucho de la sensibilidad, de la forma como cada quien trabaja, ¿no? Yo, Claro, te digo claro. muy honestamente, soy súper pisciana en ese sentido, y digo, bueno, ¿por dónde voy? Y siento y por ahí me meto, ¿sí? Vale. A ver, tu sol y luna y ascendente, ¿cuáles son? Yo soy Sol en Piscis, ascendente Aries, y tengo una hermosísima luna en Leo. Ok, vale, vale. Bueno, yo soy Cáncer, ascendente Virgo, luna en Escorpio. ¡Wow! ¡Súper poderosa esa luna en Escorpio! Sí, sí, para mal y para bien. Exactamente, para mal y para bien. Claro, claro. Como todos los signos. Sí, sí. Y te digo una pregunta, voy a decir que la gente se pregunta eso igual, si la astrología puede predecir el futuro. A ver qué contestas a eso. Bueno, yo personalmente no creo que Mm, realmente se pueda con las, o sea, se puede y no se puede, mm, ¿sí? Yo sé, es la pregunta pisciana, la respuesta pisciana, sí, pero no. Sí y no. Pero ¿por qué digo principalmente? Porque puede que en el momento en el que tú hagas la consulta, ¿sí? El astrólogo que sea muy fuerte, digamos, que haya estudiado muy bien las técnicas predictivas, te haga una predicción, ¿sí? El ujú. punto es, ¿y tú qué haces con esa información después? ¿Qué pasa dentro tuyo con esa información después? ¿Sí? Para mí, cada segundo se puede reestructurar nuestro futuro. ¿Sí? Es decir, con cada decisión que tomamos, todo puede Ujú. cambiar. Para mí el futuro está en constante movimiento, no es algo que está completamente predeterminado, ¿no? Claro, claro. Sí, Entonces se porque si no, puede, o sea, ya no hay nada que hacer. Es como, bueno, ya todo está escrito. Sí, es como sí, victimizarse si fuera así. sí, Como que. no, sí, no, porque realmente cuando tú miras un poquito ya, esto es más desde los registros akáshicos y no desde la astrología, pero cuando miras un poquito el plan de tu alma, hay muy poco que queda libre, digamos, para que nosotros escojamos acá. La divinidad viene con algo muy, bueno, sabe para dónde va, tiene el plan muy claro, ¿sí? Pero Vale, vale. la predicción de la astrología es para el ego, no es para la divinidad. La divinidad no necesita la predicción, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, pues depende de quién lo hace, para quién lo hace, desde dónde lo hace. Puede Ujú, funcionar como puede que no funcione, claro. ¿sí? Yo, Además, mostrar tendencias, ¿no? Tendencias energéticas. a mí me gusta hablar de energía disponible, ¿sí? Y me gusta decir que todo lo que pasa en el cielo es una oportunidad para volver a el aprendizaje del amor. Si era algo que decía ayer en el Ujú. video de la luna llena en Leo del próximo domingo. Y podemos verlo así, podemos verlo como una oportunidad, podemos verlo como un aprendizaje o podemos verlo como una dificultad y como un detrimento. Y eso ya depende de nosotros, nadie más. Claro, claro. Ahí quiero compartir algo sobre el tarot porque es muy parecido a la astrología al final. O sea, es como es un lenguaje sagrado, las dos cosas, un lenguaje sagrado, simbología y todo. Y también me pasa que a veces me dicen, quiero que me leas el futuro, qué va a pasar? Es como, no. O sea, yo voy a leer lo que las cartas te quieren decir ahora, ¿no? O sea, es como que me pasa lo mismo que tú, así como, ¿qué te quiere decir el tarot ahora para ti? ¿En qué tema, no? O sea, como el tema, ese tema, que llega como mensaje ahora para ese tema, para ayudar. Bueno, siempre Claro, para ayudar, sea. claro, y además porque, o sea, para mí mi lógica individual y muy personal es como, no, yo no quiero saber el futuro.
porque si va a pasar, que yo lo sepa o que no lo sepa, entonces mejor que no lo sepa, Claro. ¿no? No, igual es Entonces, aburrido saber todo. Sí. claro, como pues, si tiene que pasar, pasará, que yo lo sepa, que no lo sepa, que me quita, que me mueva, que me corra, igual va a pasar, ¿sí? Porque si mi divinidad determinó que yo tenía que aprender esto, pues lo voy a aprender, a las buenas o a Sí. las malas. Entonces, mejor no saberlo y más Ujú, bien andar por la vida con una actitud un poco más disponible y abierta. ujú. Bueno, qué me trae esto? ¿Sabes? ¿Qué me invita a hacer? Claro, ¿tú hablas de divinidad refiriéndote al universo o a qué te refieres? Sí, me gusta tu pregunta, me parece súper, súper pertinente esta pregunta. Cuando yo hablo de divinidad, básicamente estoy hablando de lo que realmente somos, ¿sí? Nosotros estamos acá encarnados, tenemos un cuerpo físico, material, ¿sí? Tenemos una mente del ego, que se la pasa bla, 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 pero que también Ujú, nos sirve, digamos, en este momento haciendo este live, es la mente del ego que está discutiendo, ¿no? Y tenemos emociones, básicamente, ¿sí? Pero no somos solamente eso. No somos nuestro cuerpo, no somos nuestra mente y no somos lo que sentimos. Eso en algún momento muere, en algún momento ujú. decae, ¿sí? La divinidad es lo que somos, ¿sí? El La alma. divinidad, más que eso. El alma es la partícula que se encarna, pero somos mucho más que un alma, ¿sí? Somos Ujú. muchísimos, somos un ser eterno, en realidad, Muchas almas. infinito. Somos muchas almas. Sí, sí, sí. Sí, claro, como es más de registro arcaico, ¿no? Como claro, venimos con una carga energética al final que, bueno, que vamos ya trayendo un montón de información, ¿no? Claro, bueno, en realidad si lo vemos desde la perspectiva de registros acáchicos, no es que, o esto es súper difícil de explicar así como por un Ya, live, bueno. Sí, como... pero ni siquiera es que venimos en este momento y que luego nos vamos, o sea, esta noción de pasado, presente y futuro realmente no existe. Esto es la forma en la que desde nuestra encarnación y desde nuestra percepción de seres humanos percibimos el tiempo, pero no es real. Para la divinidad todo está pasando al mismo tiempo, todo es un presente continuo, ¿sí? Ujú. Entonces nuestra alma sencillamente es la que está en este presente, en este instante, ¿sí? Pero hay un montón de otras almas que somos nosotros también, en otras dimensiones, en otras líneas del tiempo, si quieres, que está pasando al mismo tiempo. Esto te quería preguntar de las dimensiones. Bueno, ya nos vamos a volar, o sea, ya, Bueno, eso ya no es ya, astrología. ya, ya, ya. No se desconecten, no se desconecten. Sí, sí, sí. Y no sé si tiene que ver, pero con eso de las dimensiones, pero los sueños, ¿cómo ves eso? Ay, Bueno, interesante. mira, eso yo te lo respondo desde mi experiencia personal, porque no tengo ni idea si es así o no es así, ¿no? O sea, no tengo ni idea, ¿sí? No sé. Pero para mí, cuando soñamos, básicamente vivimos en otro estado, vivimos a otro nivel de conciencia, ¿sí? Sé que, por ejemplo, para los budistas es súper importante trabajar con la conciencia en los sueños por eso, porque también se genera karma en esa otra dimensión en la que entramos cuando estamos en los sueños. Es mi percepción, es la sensación que he tenido yo también, pero la verdad sí que como para comprobar no tengo ni idea, no sé Oh, claro. Yo pienso igual que tú. No sé la gente aquí lo que opina, pero también pienso que estamos viviendo en otra dimensión. Y tengo una exactamente. pregunta como que quizá la gente se pregunta, pero yo me acuerdo que cuando quería aprender astrología hace años, empecé a interesarme, no sé, yo creo que a los 18, algo así. Y me acuerdo que en la playa había creo que un científico al lado mío, algo así, como astrónomo, y me dijo así como, no, eso es una mierda, no sirve, es mentira, todo. Y yo dije, pero como que me quedé así como, dijo, claro, ¿cómo puede decir eso? O sea, y como que me tiró para abajo mi interés, mi sueño, o sea, estaba así como, bueno, que, bueno, esa percepción, claro, frente a la astrología al final, más científica, ¿qué opinas de eso?
que es una percepción más sobre el mundo. Mm. Y eso es todo. La astrología te ofrece un foco de mirada alternativo, de la misma forma como la ciencia te ofrece una explicación al mundo alternativa. Ujú. Claro, son incompatibles, ¿sí? Si las, entre comillas, son incompatibles. Es Ya. decir, si Como ponemos yin y unas, yang al final, claro, están ahí, dos sí, opiniones. si ponemos un astrónomo y un astrólogo a discutir, seguramente alguien va a terminar frustrado. Si no es el astrónomo, va a ser el astrólogo, ¿sí? Pero pues que todo parte de la perspectiva, del punto de vista. Para el astrónomo, lo que es real, lo que se considera real, es lo que se puede medir con los sentidos y con la ciencia, con los aparatos, ¿sí? Lo que permite ser medido, mesurado, ¿no? Bueno, de todas Claro, formas, así entiendo yo la astronomía, ¿no? No soy astrónoma, nunca estudié astrónoma, claro. entonces quizás me estoy equivocando en la descripción. Pero la astrología nos habla de un lenguaje que es simbólico, no real. A ver, Ujú. no, sí, no Mm, real, no real, ¿sí? Nos habla de lo que es el símbolo, la carga simbólica, ujú. ¿sí? Que tienen los planetas. Cuando nosotros decimos que Mercurio está retrógrado, por ejemplo, eso no está pasando realmente en el cielo. Mercurio nunca, el astro físico, la bolita de piedra que está junto al Sol, nunca va en el sentido contrario. Es una Claro. percepción que tenemos desde el punto de vista que es la Tierra. Entonces la astrología nos sirve a entender algo que está pasando aquí en nuestra realidad ahora y que pertenece a nuestro mundo interno, ¿sí? Esa es la perspectiva que nos da. Nosotros no podríamos y no deberíamos utilizar la astrología para explicar el mundo científico, sino Ujú. sería completamente incompatible, ¿sí? De la Ujú. misma forma que si tú te rompes un brazo, no vas a ir donde el energético. No, pues vas al médico a que te ponga un yeso, porque el problema está en el cuerpo físico, no en el cuerpo energético. ¿Sí Claro, entiendes? claro. Sí, 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 Sí. entiendo. Como algo más estructural y lo otro Claro, es más energético, otro plano. Mm. claro. Desde mi punto de vista, la astronomía nutre mucho a la astrología y, bueno, acá en mi mundo ideal sería Ujú. bonito que la astrología pudiera nutrir también la astronomía, pero pues sería todo un debate, ¿no? Claro, claro, Son perspectivas. sí, sí. Y, ¿y cómo podríamos utilizar la energía de la astrología disponible para aplicarla en nuestra vida? Bueno, para esto se necesitan entender conceptos claves, muy básicos de la astrología, ¿sí? Entonces, Ujú. para las personas que no conocen absolutamente nada de astrología y que dicen, uy, me voy a empezar a interesar, voy a empezar a leer un poquito más o a ver un poquito más o a estudiar un poquito más, yo les aconsejaría un montón empezar a investigar sobre la luna y el sol, estas dos luminarias, empezar a entender qué significa la luna, qué significa el sol. Hay un montón de contenido que salen todos los meses también. Yo, por ejemplo, siempre saco un video sobre la luna llena, un video sobre la luna nueva, donde explico cómo se puede utilizar esa energía y qué nos quiere decir un poquito del lenguaje de los astros para esa ocasión. Y ya luego es hacer el ejercicio, sobre todo, de observar qué pasa cuando esta luna está pasando, cómo me siento yo, por ejemplo. ¿Sí? Porque la astrología no está ahí para decirnos qué va a pasar de nuevo, está ahí para ayudarnos, a acompañarnos mientras nosotros lo estamos atravesando, mientras nosotros lo estamos viviendo, ¿sí? Ujú. Entonces el saber, ok, yo vengo, por ejemplo, yo tengo una luna en Leo, ok, ¿cuál es la invitación de esa luna en Leo, mi luna en Leo natal? Ok, tengo que aprender esto, tengo que trabajar esto, es trabajo íntimo conmigo misma. Ok, pero ahora está pasando la luna llena en Leo. Ok, entonces esto se está activando, esto está mucho más presente. Uy, tengo una súper oportunidad para observar cómo me estoy sintiendo, qué está pasando adentro mío, ¿sí? Es como estar en ese ejercicio de indagación con uno mismo todo el tiempo, ¿sí? Vale, sí, aquí dice el refugio de la memoria, Micaela. Sí, la luna es el refugio de la memoria. Así Vale, también se puede entender un poquito qué significa eso. Aunque claro, dicho así es súper, como súper amplio, ¿sí? Pero porque la luna nos habla muchísimo de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo interno, de ujú. nuestra memoria emocional, de la memoria de nuestro clan, de la memoria de nuestro grupo, ¿sí? De cómo nos hemos sentido protegidos y de cómo buscamos ser amados también, de cómo nos sentimos muy bien
cuando nos sentimos vulnerables, cómo ser reconfortados. De eso nos habla muchísimo la luna. Es es el símbolo de la madre Sí, también. es el símbolo como, a ver, Consciente. es súper importante aquí cuando decimos que es el símbolo de la madre, que no se trata de la persona realmente que fue mamá, ¿ok? Ujú. Es el símbolo a través del cual la niña o el niño comprendió y percibió a mamá. Nada que ver con la realidad probablemente, ¿ah? Pero es la Claro. interpretación, ¿sí? El mundo subjetivo del niño o de la niña. Ujú. No es como, no es con el concepto de eso de la madre. O sea, no es como con em, lo que quisiera decir madre, que es nutrir, acoger. Es como una persona sintió eso de la madre, que puede ser diferente, entonces. Cómo una persona sintió que mamá acogía, que mamá nutría, que mamá daba amor, ¿sí? Pero la clave Vale. acá es cómo sintió esa persona, cómo recibió ese afecto, cómo recibió ese amor, ese cuidado, esa contención, ¿sí? No tiene que ver Vale, tanto con cómo mamá fue, ujú. ¿sí? Vale, vale, me parece súper interesante. No sé si por aquí hay alguien que tiene una pregunta adicional. Mientras tanto, voy a preguntarte, Laura, si quieres contar algo más sobre la astrología, porque es como súper interesante y daría para mucho tiempo. Claro, no, mira, hablando de astrología nos podemos, o sea, y sobre todo yo te puedo hablar de astrología horas, horas y milenios porque me encanta. Claro. Sí, me encanta hablar de este tema, ¿no? Pero para mí es una herramienta más, es una herramienta que en mi caso personal es la que he escogido porque es la que más resuena conmigo, es la que me ha acompañado, la que me ha permitido entender el mundo también y lo que me Ujú. pasa, me ha acompañado en las experiencias, ¿sí? Y para mí es un lenguaje hermosísimo, es un lenguaje que siempre nos invita a volver a nosotros, a, a conectar con partes que a veces no sabemos que están ahí, pero Mm, siempre están ahí, ¿sí? Entonces, para las personas que sí. hasta ahora están como descubriendo, que están un poquito aprendiendo como tú, bueno, hoy tengo que decir que gracias a Dios hablamos mucho más de esto, es mucho más fácil. Yo cuando empecé a estudiar astrología, me Sí. tocaba buscar las páginas más rebuscadas en internet, Ya, ahí porque con brujas arriba, virus. con, Sí, sí, con, sí. sí, con diseños muy Con particulares. diseños místicos, sí, sí, sí. Bueno, qué bueno que ya no Exactamente. nos quemen por aprender ese tipo de cosas. Sí, y hay un montón de libros, hay un montón de energía que está disponible, que está ahí, ¿sí? Me han dicho, Claro, es que ahora hay un montón de información de todo y ya es un... hay mucha información ahora ya. exactamente. Por Sí. eso mi invitación es conectar con la persona, conectar con el astrólogo, conectar con el que genera el contenido, con el que las personas se sientan que resuenan mucho más, ¿sí? Porque hay Claro, un montón de oferta, ¿no? sí, 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 claro. Entonces, Entonces tú dices, claro, conectar con la persona al final, que sí, viene a llevar esa información, a traer esa sí, información. sí, exactamente. Para mí es lo más importante. ¿Y cómo tú usas la astrología en tu día a día? Bueno, ¿Cómo tú yo ujú, te personalmente, percibes? yo personalmente no soy de las que miro mi carta natal todos los días. Ujú, De hecho, cada vez lo hago menos, ¿sí? Pero porque llega un momento en el que cuando has trabajado con la herramienta, integras un poco la información y ya la carta natal está ahí para ayudarte a entender tu funcionamiento interno. Hay un ujú, momento en el que cuando lo integras, ya no necesitas volver al manual. Si entiendes, ya puedes soltar la herramienta. Ya puedes decir, ah, no, ya entiendo, aprendo a reconocerlo. Sí me pasa a veces que cuando me pasan cosas digo, ¿pero qué es esto? Voy y miro la carta. Y digo, un momento, ¿qué me está, o sea, qué está pasando? ¿Esto de dónde viene? Como que no logro captar, ¿sí? ujú, Voy y miro la carta, miro mis tránsitos y digo, ah, claro, no, pues sí, es que Plutón me está pasando sobre la luna. Ok, intensidad emocional, ok, ir a lo profundo. Ah, ok, esto es la invitación. Y luego ujú, suelto la carta y vivo mi ujú. proceso, ¿sí? Entonces yo personalmente la miro de vez en cuando, ¿sí? Ahora, por ejemplo, mi cumpleaños, como soy de Pisces, está aquí cerquita, entonces Ujú. sé que voy a empezar un nuevo ciclo, una nueva revolución solar, entonces sé que estoy en un mes de cierre, ¿sí?
porque el mes antes de nuestro cumpleaños es un mes de cierre, nos preparamos para un nuevo inicio. Yo sé que empieza un mes donde empiezo a cerrar la energía de un año, entonces ahí quizás voy a estar un poquito más pendiente de lo que está pasando, ¿sí? Voy a mirar un poquito más mi carta, ¿no? Pero si no, así, cuando de verdad siento la necesidad voy y la consulto, ¿sí? Ujú. Vale, No sí, todo cuando el tiempo. sientes, claro, que hay como algo que no entiendo o que algo pasa, ahí miras qué está pasando en Sí, la tuya, ¿vale? sí, porque hay momentos en la vida en la que tú estás viviendo la experiencia y si sientes que hay como un hoyo negro en la mirada, como, uy, acá hay Ujú, algo que no estoy entendiendo, ¿sí? Acá hay algo que no se siente en armonía, algo que no se siente en sincronía dentro mío. Entonces ahí es ujú. cuando voy a mirar la carta y digo, Vale, y claro. son los momentos en los que digo, bueno, yo llevo estudiando mi carta, no sé, 15 años, 16 años, y aún todavía la miro a veces y digo, claro, cierto que tengo esto. ¿Miras la revolución solar y la carta natal o solamente la carta natal? Yo Más para bien. mí individualmente miro mi revolución, no todos los años, no la miro todos los años la revolución solar, ¿sí? Y la verdad, para serte muy sincera, la miro al inicio del año y luego se me olvida. Vale, vale. Pero Porque miras más la revolución solar que la carta natal. a mí me parece mucho más importante, a mí personalmente, me parece mucho más importante trabajar con tu carta natal. Porque la Ah, carta ok. natal es la carta raíz, ¿sí? Es la carta radix. Ujú, Entonces la revolución solar, tú tienes que siempre interpretarla en función de la carta natal, no la puedes ujú, separar, ujú. ¿sí? Claro, claro, claro. Entonces, si tú integras muy bien tu carta natal, la revolución es una excelente herramienta. Pero si no has Ujú. integrado tu carta natal, la revolución puede traer un exceso de información. Entonces, hay mucho y que no Mm, sabes necesariamente cómo, bueno, cómo digerir todo eso, ¿no? vale, vale, vale. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Bueno, ¿Alguien tiene...? es mi Sí, mirada, ¿no? O sea, cada sí, quien con estas cosas debe hacer como claro, siente que claro. es lo No, es más que me justo, quedé ¿no? como imaginando, que a veces estoy así como... Pero es que a mí también me la leyeron, mi profe de tarot me la leyó, que también es astróloga, entonces siempre lee la carta natal con al lado la revolución solar, y yo Claro, la miraba, ¿no? La veía hacer, y ahora tiene, claro, tiene sentido que van juntas. sí. Sí, sí. Vale, vale, vale. A ver, creo que ya no tengo preguntas. ¿Quieres agregar algo más, Laura? No, sino darte las gracias por haberme invitado a este live, por compartir, sí, a abrir este Claro, claro. espacio Vamos a que ver si alguien más tiene última oportunidad de pregunta, chicas. Última oportunidad para hacer una pregunta a la Laura, si no, pues le escribo por interno. claro, claro, también pasa eso, ¿no? A veces, si no saben cómo Claro, preguntar claro, ahí, siempre porque me ahora es pueden como escribir, mucha info. Sí, 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 claro. sí. ¿Y dónde te podemos encontrar, Laura? Bueno, ¿Tienes web? para las personas que están viendo en español, mi cuenta de español es astroterre.es, ¿ok? Pero también hago el contenido en francés, entonces todo sale en dos versiones, en francés y en español. En francés me encuentran por astroterre.fr, entonces para las personas que te siguen, como sé que eres francesa, también debes tener público bilingüe. Hago todo el contenido por esas dos cuentas y si no por mi canal de YouTube, siempre subo los videos por ahí, que es Astroter. Me encuentran por el canal de YouTube. Qué bueno. Y por el canal de YouTube qué subes? ¿Tipo tránsitos? No, yo no hago tránsitos, la verdad, porque me parece que hay un montón de información que ya está allá afuera. Y como que también se vuelve muchísima información. Entonces digo, bueno, no, para tránsitos no lo voy a hacer. Siempre saco videos para la luna nueva y la luna llena. Y también Ujú. hago videos con otras personas, entonces invito a otras personas a mi canal también. Estoy empezando a colaborar también con otros astrólogos, astrólogas, personas que también hacen registros akáshicos, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de videos, ¿sí? Y en las próximas semanas voy a hacer un video sobre la entrada de Saturno en Pisces y otro sobre la entrada de Plutón en Acuario. Cuando hay eventos importantes, hago un video en astrología. Vale, vale. Y pues también quería agregar algo para terminar, pero eh, lo que dijiste sobre la astrología, que no es solamente mental, es cierto porque, bueno, ahora que estoy estudiando los signos y entonces me dicen
que hay, o sea, hay una visualización primero de como 10 minutos Claro, para sentir el signo antes de poder entender más sobre el signo, ¿no? Entonces, sí. se pasa primero por lo emocional y luego la información, Claro, como la cabeza después, sí. de hecho en la astrología esotérica es lo que se hace. Se hacen meditaciones con cada signo, con cada arquetipo, ¿sí? Para conectar con la energía del arquetipo, ¿sí? Y eso Ujú. también es porque te vas a dar cuenta cuando sigas estudiando astrología, que van a haber cosas que vas a entender desde la mente y uno dice, ah, sí, listo, lo entendí, pero que cuando te toca vivir el tránsito, dices, ah, Ah, así había entendido. Y además, sí, había entendido, pero y además es todo esto, ¿no? En la experiencia, ¿sí? Por eso la astrología es súper importante, es súper, súper importante traerla a cómo lo siento yo adentro, mm, ¿sí? Por eso invito mucho a la gente a averigüen dónde está su luna, averigüen dónde esté su sol y sobre todo observen cómo se sienten con esa energía, ¿sí? Cuando conectan con esa energía, cómo se sienten, ¿sí? Porque ahí la astrología se vuelve una astrología que para mí es el sentido de la astrología, que está al servicio del proceso de los seres humanos. Y no nos quedamos en lo teórico, en lo conceptual, en lo abstracto, donde puede haber mucha información, pero también mucha desconexión. ujú. Sí, me parece súper bien, claro, al final es para apoyarnos esa energía disponible, es para poder surfear sobre la ola y no que la ola nos caiga encima. Exactamente, sí. Así es. Me encanta. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Creo que ya hemos hecho una primera round de preguntas. Obviamente queda para mucho más, pero estoy demasiado contenta que pudimos conversar por primera vez en este live, cara a cara digital. Sí, Me pareció demasiado bueno, demasiado interesante. sí, Espero muchas que gracias no a se ti. llevaron cosas. Gracias. Sí, dijiste un montón de información súper interesante. Estoy segura que a la gente le ayudó mucho. Sí, Sí, muchas, muchas gracias a ti. A mí, como lo dije antes, me encanta hablar de estos temas, me encanta, por eso cuando me invitan, yo digo, sí, 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 vamos, lo hacemos. Sí, sí, me me pasa un encanta. montón que empiezo a hablar y como acá y, ¡fuf! Y empezamos a hablar de otras cosas, pero bueno, Claro, espero haber claro, sido claro. clara y si Sí, no, sí, pues sí, me sí. preguntan. Claro, claro, sí. No, me parece súper lindo. Muchísimas gracias, A ti, Laura, Eva. y pues estamos en contacto. Claro que sí, muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes haciendo sus preguntas y acompañándonos. Sí. Siempre es muy bonito. Cualquier cosa le pueden escribir a Laura, cualquier pregunta de astrología, Claro y que ella sí. estará ahí. Y pues para mí, lado tarotístico, me pueden escribir a mí. Pero Genial. Bueno, Eva, muchas gracias. gracias, Chao, gracias, chao. chao a todos, chao, chao, chao.